Hola, espero se encuentren muy bien. Estoy muy feliz porque estamos a punto de llegar a los 30.000 seguidores en mi canal de YouTube, se los agradezco mucho. Desde que era chico siempre quise tener un canal con una buena cantidad de suscriptores, con 50 o 100 me sentía satisfecho, pero mi meta ha estado escalando cada vez más. Solo quiero decirte que, si tienes alguna meta en tu vida, no te rindas nunca, sigue intentando hasta más allá de cansarte, vale la pena esforzarte un poco más cada día. Muchas gracias, sin ustedes no sería posible nada de esto. En esta ocasión te traigo una recopilación de relatos o experiencias en el Instituto Politécnico Nacional, IPN, por sus siglas, tanto de nivel medio como superior. Si tienes alguna anécdota con mucho gusto te leemos en la caja de comentarios. Comparte el video con algún amigo o conocido tuyo que creas que le pueda gustar el video y suscríbanse, por favor. Sin más por agregar, comencemos. Hay compañeros bien raros, hay maestros que solo se enfocan en que los alumnos compitan a lo estúpido. Por lo normal, esos alumnos son pseudopsicópatas con aires de grandeza. Les importan más cosas banales, como la puntualidad, que aprender o enseñar. IPN protege maestros acosadores. Por más que he buscado no he visto más de eso, pero Zixuma iba a ser un tipo ciudad politécnica, pero falló. Ticoman iba a ser una unidad profesional como Zacatenco, pero vendieron una parte a Pemex para su unidad habitacional y luego los vecinos comenzaron a invadir los predios, por eso están separadas las escuelas, en la residencia de investigadores visitantes por un lado y UPB, Utiita, Zimbestaff, Esime, y Ayemba por el otro. Además, que casi en medio queda el pueblo de San José Ticomán. Cuando estudiaba en la Boca 2, un año después de que salí implementaron la rama de aeronáutica y hasta pusieron un pequeño avión en el patio donde antes eran las canchas, simplemente es hermoso. Estudié un tiempo en Upirixa y decían que había túneles por debajo de la escuela que conectaban los edificios. Me contaron que al año cada vez aumentan más los autodesvivimientos de los alumnos, de ahí debido a las frustraciones y el estrés que viven. Cuando en 2020 pusieron el tendedero en la Fácil como un 40% de denuncias era contra la directora de ese entonces. Tanto de prepotencia, abuso de poder, desvío de fondos y acoso por algunos alumnos. Días en que sacaban a los alumnos de las escuelas, una de las últimas veces pasó que en todas las vocacionales y superiores exactamente el mismo día a la misma hora con pretextos distintos vaciaron las escuelas, las cosas se empezaban a poner tensas ya que se acercaba el 8M, ese año lo único que salvó a los directivos fue el comienzo de la pandemia y cuarentena porque habían pasado un par de sucesos, un desvivimiento por parte de un profesor a una alumna y un posible autodesvivimiento dentro de un baño en una vocacional por un ultraje que tenía a toda la comunidad enojada. La alumna que murió en la en 2019. Y algunos fantasmas según yo nunca los vi, pero varios sí le pasaron cosas raras. La mayoría de los profes del IPN no tienen empatía por los alumnos, algunos llegan a ser demasiados pesados, ofenden y son déspotas a diestra y siniestra. La mayoría solo son contratados porque tienen palancas, o algún familiar les consiguen plaza. La Boca 7 antes estaba en Tlatelolco, pero por el movimiento estudiantil del 68 la cambiaron de lugar a Iztapalapa. Cuando vas a hacer tu examen y cuando vas a la entrega de documentos si apruebas, si no eres egresado del CEQIT, te hacen menos, lo ves más en conciso si te quedas en la segunda vuelta, ya que son muy pocos del CEQIT que entran en ese periodo, les dan mucha preferencia, al menos eso vi yo cuando me tocó. Y de igual manera si eres del CEQIT y no te quedas a la primera, te exhiben ante todos con comentarios como ¿tú qué haces aquí? ¿Ya deberías estar en clases? La Boca 9 no vale la pena, si eres chingón no es cuestión de la escuela, mejor vete a cualquier otra boca y disfruta. Alguna vez hubo antropología en el IPN, específicamente en ENCB. Pero en 1939, con la fundación del INA pasa a ser parte de este instituto y da paso a la fundación de la NAH. Al Chile qué bueno que les quitaron esa carrera. Las viejas de gestión escolar son bien culeras, en la mañana una me hizo llorar.
Cuando iba en la vocacional, CEKIP 13, una chava se murió a unos metros de mi salón. Parece ser que se golpeó la cabeza con las canchas de fútbol rápido y ya no llegó a servicios médicos. Para llegar al servicio desde canchas puedes pasar por un pasillito, pero es raro que pasen por ahí, me quedé en que ahí había fallecido la chava. Enfrente de Boca 3 atropellaron a un morro en el carril del Mexibus, yo creo que por eso pusieron una cerca en esa estación para que no se cruzaran por ahí. Francia donó cobalto, 60 a la ESIME Azcapotzalco cuando era Cenetti, en la parte de atrás de la biblioteca era donde estaba el edificio que lo contenía, por eso en esa parte no crece pasto. Demasiada corrupción y acoso en Boca 1, y muy pocos profes en el taller, por ende, no podían ser suspendidos por si hacían algo. Y ni entre ellos se llevaban bien. El IPN tiene alumnos y profesores clasistas, siendo este una escuela pública que se hizo para la clase obrera. Un alumno se ahogó en Boca 7, en una práctica de soldadura bajo el agua, desde entonces quitaron esa materia. A mi novio un profesor lo reprobó y al día de hoy, le arruinó la buena racha que llevaba en la carrera, por eso está a punto de que lo den de baja jaja. Tenía un excelente promedio los 2 primeros parciales en la clase de ese profesor y solo le faltaban 2 puntos para pasar la materia, pues el culero le puso 3 de calificación en el último y lo jodió. Yo voy en ese Aticoman en la carrera de petróleo y hay un chingo de compañeros que tienen familia en Pemex y pues hay mucho palancazo e incluso para pasar luego piden que les pidas equipos bien caros de Pemex a tus familiares de allí y dicen que antes había mucho más elitismo y que llegaban alumnos y profesores en carros, pero mamalonzones, tan solo el que ahorita me está dando la materia de registros geofísicos tiene 5 carros. Según había un plantel más del IPN a nivel superior, pero lo abandonaron y hay testigos de que sí había uno. En 2019 un autobús del IPN desvivió a una señora de la tercera edad afuera de Boca 8, se echó en reversa y no la vio. Un señor que estaba cerca intentó ayudar a la señora, pero el autobús no se detuvo y trágicamente la señora perdió la vida. Evacuaron a todos por la puerta de atrás para que los alumnos no vieran el cadáver, yo lo vi porque había salido minutos antes por la puerta de enfrente. La mayoría de gente que conozco que estudio ahí tiene severa depresión por lo fracasados que los hacen sentir. Cuando fue la onda de los tendederos en la Boca 14, algunos amigos me platicaron que la directora en la tarde organizó un simulacro y en ese momento quitaron todas las denuncias. Los CEKIP de provincia están prácticamente olvidados. Maestros que les gusta humillar alumnos o coquetear con alumnas. Falta de tacto de maestros a alumnos y viceversa. Algunos maestros no revisan bien los hechos extra. En Boca 6 el hijo de su madre de Amiel de Mate pasaba a las morras que iban con falda a los exámenes, nos pasó a varios de mis compañeros que no íbamos tan mal nos reprobó y las morras que iban con puro 5 pero iban de falda las pasaba con 7. 1. Ex subdirector de Upirixa acusado de encubrimiento. 2. Alumnos consejeros de Upirixa trataron de abusar de una alumna. 3. La maestra que reprobó a una alumna por una simple referencia y amenazó a una alumna de primer semestre. Y hay más actos. En Boca 10 se dice que hay un túnel abajo de la biblioteca. En el 2017 la biblioteca tuvo daños por el temblor, entre ellos que la parte de abajo se hicieran huecos y crearan esa teoría. Los gatos de la escuela se metían debajo de la biblioteca por medio de esos huecos. Perdóneme profe por no entender lo que usted lleva 30 años enseñando. No sé si sea general, pero en un principio muchos maestros decían que la escuela estaba comprometido a que cuando iniciaran las presenciales se iban a ir más despacio y regresar de ser necesario, pero la verdad de todo eso que dijo no hay nada, los profes siguen su paso e incluso se llegan a burlar de ti y decirte que eso es de lo más fácil. En los inicios de la ESIA, no recuerdo cuál, no había baños para mujeres. Eso me lo contó una tía que es una de las primeras mujeres egresadas de arquitectura. CEKIP 13, una chica falleció dentro de canchas y no se habló mucho del tema, hasta ahora se sabe que la chica traía una dosis de algún estupefaciente que hizo que cayera y los entrenadores del equipo hicieron poco o casi nada. Yo venía regresando de un paseo cuando la policía de la entrada corrió hacia canchas.
En UPIG, el campus que está en Guanajuato, hay bastantes candados para hacer reprobar alumnos. Aparte, parece que son más exigentes. Tuve un compañero durante el tiempo que estudié allí al que le iba mal, y cuando se cambió a un campus en CDMX se volvió alumno regular. Mismo campus. Había un río de caca que cruzaba todo el lugar. En el temblor de 2017 se dañó un edificio de Boca 11, así que sacaron todas las bancas. Cuando acabaron los arreglos, curiosamente se perdieron todas las bancas de ese edificio, pero salió Fundación Politécnico bien buena onda y donó millones de pesos para las bancas, curiosamente eran las mismas bancas que había en 2017 jajaja. Dato bonito, en Campus Upirig tenían de mascota un perrito llamado Rocky. Andaba libre por el campus y todo el mundo lo amaba, pero en 2017 los de gestión escolar se pusieron mamones. Al menos lo dieron en adopción. No sé a ustedes, pero en los cursos de inducción le dijeron a mi mamá que tenía que apoyarme porque iba a reprobar bastante. No con esas palabras, pero era básicamente eso. Los maestros que son unos imbéciles y solo están ahí por palancas es algo que se ha extendido bastante en el IPN, ya que están sujetos a un sindicato, y si no son aceptados le van a hacer un desmadre a la escuela y al gobierno. Al gobierno no le conviene, a ningún gobierno le conviene, no estoy a favor de ningún partido político, porque el sindicato de maestros es base electoral, por eso fueron los primeros en ser vacunados. El IPN creó a los porros. Aunque el porrismo es visto como algo exclusivo de la UNAM, el IPN fue quien los hizo. El líder histórico es Alfonso Torres Saavedra el Joni, quien fue el que inició la pelea en 1968 que provocó la manifestación estudiantil. Este estudió en la Boca 5 y en esa misma vocacional creó la primera organización porril, la Federación de Estudiantes Politécnicos FEC. Hace como 10 años era director de secundaria, la cual se convirtió en un punto de sustancias ilícitas. Otros líderes porriles son Roberto Márquez Santamaría el But, Isaac Ochoa Pérez el Ochoa, Rodolfo Escogido Rodríguez el Fantasmón, Raúl Pablo Moreno Carrión el Chabaco. Este último se postuló como candidato independiente en Iztacalco CDMX. Todos ellos a excepción del BUT, han trabajado o trabajan en el PRI, y por supuesto, el IPN no hizo nada contra ellos a pesar de las denuncias, solo los expulsó por adeudo de materias XD. Y claro, al IPN no le importan sus alumnos. Perdón por escribir demasiado texto. Impunidad sobre acoso y ultrajes dentro de las instalaciones de Boca 13 tanto por parte de alumnos como de personal académico. Paro del 2020 salió mal porque la asamblea tenía otros intereses. Líder de movimiento del 2020 sobre temas de acoso tiene ahora una denuncia de acoso. Exmiembro de asamblea se aprovecha de la situación de acoso para hacerse publicidad y amenaza con soltar información sobre líderes de asociaciones. Yo tuve un profe que estaba demandado por la escuela porque se madreó a un porro XD. El tendedero de Boca 5 duró menos de 3 días, ahí había muchísimas denuncias hacia profesores. Muchos alumnos tienen relaciones dentro de los planteles y los prefectos les rentan los salones. Algunos profes son excelentes y a otros básicamente les hace su trabajo. Las personas que pierden la vida en los planteles, tristemente me tocó vivir uno. La corrupción entre prefectos, porros, maestros y directivos. Pienso en más XD. Si quieres denunciar a un profesor por cualquier situación, las mismas autoridades de la escuela te desalientan de hacerlo. En mi primer semestre en UPIB quisimos reportar a un profe que humilló a un compañero y hablaba de cualquier cosa menos de su clase y nos dijeron que era un proceso muy largo y que si realmente queríamos hacerlo porque el profesor era de sindicato y tal, de todas formas, metimos el reporte, pero cuando llegamos a hablar con el subdirector nos dijo que ya era tarde porque había pasado el primer parcial. A una amiga de CEQIP 13 que quiso denunciar un acoso, le dijeron que mejor dejara de entrar a clases. Como todos ya pusieron, los alumnos se creen superiores, me han dicho que el ambiente es muy tóxico ahí, y hay cosas que me dicen que es verdad, ejemplo. Cuando dijeron que este semestre sería híbrido, muchos nos preocupamos porque algunos, me incluyó, vivimos a 2 horas o más de distancia de la escuela y no da tiempo de llegar a las clases virtuales, pero entre los comentarios del Pira, el pan de regreso escalonado a la escuela, un chico puso: pues si no pueden con la escuela mejor se hubieran ido a una que les quedara cerca de su casa, ahí de su pueblo, la escuela es para ir, si quieren clases en línea mejor dense de baja.
Perdón Wei, por no tener dinero para rentar. El IPN es hijo del colegio militar. En Esime Azcapotzalco se dice que hay cobalto 60, pero realmente en el plantel anteriormente había una máquina con material nuclear, creo que era iridio, por eso hay tabiques de Boró, el decano de Esime Azcapotzalco me lo dijo. El 8M de 2020 cuando en todas las escuelas hubo tendederos y se cancelaron las clases supuestamente porque no había luz, agua o había mucho tráfico. Arnulfo de Boca 2 en Chiapas 1994. Para el Politécnico un teclado, ratón, o herramienta valen lo mismo que un papel higiénico o un blog de hojas blancas. Diseño gráfico se iba a ofertar como licenciatura, en la ESIA Tecamachalco creo, pero falleció quien impulsaba ese proyecto, quedando únicamente como carrera técnica en Boca 2. En el avión de Boca 2 había una leyenda tradición de esconder un pomo en el avión para generaciones futuras, nunca lo encontramos pero si alguien lee esto continúa con la tradición. Mucha herramienta y recursos desaparecieron después del paro de 2016. Ya es bien sabido, pero siempre que hay maestros que acosan los rotan, los mueven a otras vocacionales o superiores, no los corren ni nada, las denuncias que haces te las tardan mucho y tampoco le dan debido proceso, los encubren a más no poder. El IPN encubrió a un profesor y a sus alumnos después de asesinar a una estudiante. El descuartizador de la Boca 9. Los profesores te tratan de pendejo por no saber cosas que jamás has visto. Siempre te tratan de pisotear y te hacen sentir inútil. Si le caes mal a un profesor valiste madres porque se esmeran más en intentar perjudicar a los alumnos que ayudarlos a aprender. Casi ningún profesor tiene algún estudio relacionado con la enseñanza o la pedagogía. Sacúenme de Boca 6, ya no quiero jugar a los clínicos. Hace 2 años cuando pasó lo de los tendederos, en todas las escuelas donde había, se inventaban excusas para que no fuéramos a clase, que arreglaban cosas del agua, hasta una disque amenaza de Beceromba en Zacatenco, todo para quitar la atención de los tendederos y hasta llegar a quitar denuncias de los maestros. Ya no escaló más por la pandemia, pero seguro hubiera habido paro por esto.